Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Ana Ochoa de Mucha Agencia Comunicación y estamos en el primer episodio de la temporada 1 de Corazón Azul y para ello tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Isaías Elizarrarás Castro. Bienvenido, doctor, con quien trataremos este primer episodio titulado Diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista. No sin antes mencionar la trayectoria del doctor, quien es egresado de la carrera de medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en pediatría y otra en neurología pediátrica. Además, es neurólogo pediatra certificado por la Academia Mexicana de Neurología. Actualmente es médico adscrito de neurología pediátrica en la Clínica 8 aquí en la ciudad de Ensenada y tiene consulta privada de neurología pediátrica aquí mismo en la ciudad. Pero también es muy importante mencionar que es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Excelente, pues vamos arrancando este primer episodio con la pregunta un poquito más ambigua para que todas las personas puedan saber, ¿qué es un neurólogo pediatra? Ok, el neurólogo pediatra es aquel profesionista que estudió primero 3 años de pediatría, posteriormente 2 años de neurología pediátrica y que estamos encargados en atender, diagnosticar y dar tratamiento, seguimiento de enfermedades del sistema nervioso central, llámese cerebro, médula y sistema nervioso periférico, nervios periféricos y músculos, ¿no? Trastornos del movimiento, algunos trastornos conductuales, como de lo que se trata la charla del día de hoy. En sí, parte de alteraciones cognitivas, del pensamiento, conductuales, que podemos ver sobre todo en la infancia, desde los recién nacidos, prematuros, lactantes, infantes y hasta adolescentes, ¿no? Prácticamente hasta los 18 años de edad, que es que atendemos a los niños. Excelente. Doctor, entonces, en sus términos, que es como un neurólogo pediatra, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Actualmente, de últimos artículos recientes del 2022, es un trastorno neurológico multidimensional en el cual está afectada varias esferas, ¿no? Como tal, lo más importante y lo que más nos llama la atención, la comunicación verbal y no verbal, la cuestión de socializar, lo que es también cuestiones conductuales, llegan a estar como comórbidos o trastornos acompañantes, otro tipo de trastornos, llámese déficit de atención, obsesivo compulsivo, algunos niños con trastornos del sueño. Entonces, el conjunto de todas esas esferas es lo que nos va a arrojar el trastorno del espectro autista. Muy bien. El TEA, por así decirlo, más abreviado, más coloquial, Sí. no es físico, es un comportamiento. Es correcto. Como tal, no hemos encontrado así un signo patognomónico del trastorno, ¿no? Por esto es un trastorno, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque se trata más de la conducta, de cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve el niño, el adolescente, digo, porque esto lo va a acompañar el resto de su vida, ¿no? Cómo se desenvuelve en una sociedad, cómo se va a lograr comunicar y de ahí que sea un espectro, que no sea algo físico, sino más bien algo del comportamiento. Excelente. Doctor, entonces, ¿cómo nos podría recomendar a nivel médico cómo darnos cuenta que nuestro hijo, nuestro familiar es TEA? ¿Cómo? ¿Alguna recomendación que diga, sabes qué? No sé, físicamente, si hace esto, son algunos signos de alarma, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Actualmente ya están bien demostradas las famosas red flags que pueden iniciar antes de los 18 meses, ¿no? Como tal, tomamos de punto de partida el diagnóstico, 18 meses ya se puede diagnosticar un trastorno del espectro autista. Datos tempranos, pues niños obviamente que no tenemos una fijación visual adecuada, que no tienen un juego, un comportamiento o esa interacción con los papás, ¿no? Pondré un ejemplo que a lo mejor cuando les gusta a los bebés jugar al cucú, donde está bebé, todo esto, y no lo logran disfrutar o simplemente no interactúan, son pequeños detallitos que nos tienen que encender las alarmas para acudir a una valoración. Por ejemplo, no mantener el interés en algún juego, ¿no? Sí, 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 eso es importante, ¿no? Un niño que a lo mejor, no sé, 7, 8 meses no le llame la atención una sonaja,
algún juego visualmente atractivo a otro paciente de su misma edad, pues sí es algo que nos tiene que llamar la atención, o incluso un juego que no sea bien estructurado, ¿no? Hemos tenido casos muchos de que a lo mejor en lugar de los Legos o de armarlos en torre, los empiezan a formar en fila, los empiezan a ordenar por el mismo color. Famosos lineamientos, ¿no? Exactamente, entonces todos estos detallitos, y ya después con obviamente la entrevista que se tiene aquí con los papás, pues ya van saliendo ahí, ahora sí que a relucir los criterios del trastorno del espectro autista. Muy bien. Doctor, ¿cómo aporta usted como neurólogo pediatra al paciente con sospecha del TEA? O sea, es decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal estudio. ¿Cómo lo aporta usted? Es importante, sobre todo, primero el diagnóstico, ¿no? Y también ver, sobre todo, actualmente la pandemia nos dejó muchas secuelas en las cuales a veces se ha equivocado el diagnóstico de TEA. ¿Por qué? Porque no estuvimos encerrados, ¿no? Entonces el niño no estuvo conviviendo como tal, no estuvo saliendo a sociedad. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros en saber qué niño a lo mejor lo estimulamos antes de dar el diagnóstico o qué niño de plano damos el diagnóstico, empezamos a derivar con nuestros compañeros psicólogos, sus terapias, o incluso quién puede llegar a necesitar tratamiento farmacológico, ¿no? Desde la primera visita. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los instrumentos que ustedes utilizan, o sea, como neurólogo pediatra, para realizar un diagnóstico? Lo más importante, digo, como lo dice siempre los lineamientos, ¿no? Una historia clínica completa, pediátrica, influyen desde los antecedentes de cuando la mamá estaba embarazada, antecedentes familiares, si fue prematuro, si tuvo apego temprano, si los dieron de alta o el niño se quedó en incubadora, después ver el neurodesarrollo y ahí es donde empezamos a agarrar criterios. Existen manuales actualmente, que el último es el DSM-5, en el cual hay un apartado para pediatría y ahí salen criterios los cuales el niño debe de cumplir para arrojar el diagnóstico. Aún así hay otros tamizajes, existe el MCHAT, que es sencillo, se puede hacer en la primera consulta, posteriormente se pueden hacer algún otro tipo de pruebas como el A2, el CARS. Hay diferentes pruebas que todas son clínicas, ¿no? Con el comportamiento y la entrevista a los padres. Solamente a través del comportamiento y clínica. No hay ningún instrumento, por ejemplo, alguna química sanguínea o algún tipo de aparato que se utilice para diagnosticar el TEA. Solamente Fíjate es que entrevista. esa pregunta es importantísima. ¿Por qué? Porque sería bien sencillo o sería maravilloso para nosotros que tuviéramos una prueba que dijera autismo positivo, ¿no? Muchas veces los papás quieren eso como para verlo, ¿no? Palpar el autismo, pero no la hay desafortunadamente. Se ha relacionado algún tipo de hallazgos a nivel de imagen, resonancias magnéticas, pero no completamente relacionadas o que sean la causa del autismo. Muy bien, excelente. ¿Cuándo sería el momento indicado para hacer un diagnóstico inicial? ¿Qué factor sería? ¿La edad del niño? ¿Alguna sintomatología? ¿Cuándo es el momento para decir, sabes qué? Hay que hacerle un diagnóstico. La edad del niño es importantísima. ¿Por qué? Porque a menor edad que hagamos el diagnóstico, mejor pronóstico funcional, ¿sí? Si nosotros detectamos en una edad temprana, el pronóstico funcional va a ser excelente, ¿no? Pero sí, los papás siempre se empiezan a dar cuenta y que dicen como que mi hijo no se comporta de la misma forma que sus compañeritos de la escuela, o mi hijo no hace las mismas cosas que que su hermano mayor ya hacía para su edad. En ese momento es de suma importancia acudir a valoración, ya que si podemos hacer el diagnóstico temprano, pues obviamente van a cambiar en muchas cosas y no hacer obvio, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues yo de chiquito hablé hasta los 4 años, tu primo habló hasta tal edad. Entonces, eso yo creo que ya queda de lado en nuestra situación actual. Es muy importante este punto que estaba marcando, doctor, porque existe mucho el mito, bueno, el tabú de los abuelos, de que, es que tu tío habló hasta los 5 años que no hable, no, no pasa nada, tiene 2, 3, 4 años que no hable. Es muy común eso escucharlo, ¿no? Entre los familiares, ¿no? De que, no, no pasa nada si no habla. No, sí pasa, ¿verdad? Sí, sí pasa, los abuelos, las vecinas, en la escuela sobre todo, ¿no? Que pasa algún tipo de detallito o comportamiento que a lo mejor se sale de la media y hay niños que ya los están etiquetando, pero no debe de ser así, al contrario, más bien
informarnos de que existe apoyo profesional para llegar a un diagnóstico correcto y adecuado. Excelente. Doctor, aquí es muy importante esta pregunta. ¿Cómo van de la mano el psicólogo, psicóloga junto con el neurólogo pediatra? ¿Cómo trabajan de la mano? Ahora sí que juntos, ¿no? Hombro a hombro. En definitiva, tenemos que hacer sinergia. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que nuestro paciente con trastorno del espectro autista va a salir adelante. Si nos ayudamos en hacer el diagnóstico, ellas o ellos sobre todo empiezan con las terapias, los empiezan a ver mm, de forma más continua que nosotros, y si detectan algo anormal o que no va bien, otra vez lo reintervenimos nosotros. Entonces es un vaivén en el cual la única finalidad es que el paciente empiece a adquirir habilidades, ¿no? De acuerdo a su edad. Entonces yo siempre con el equipo de mis psicólogas y psicólogos con los que yo trabajo, siempre estamos en constante comunicación. O si nos queda incluso alguna duda de algún caso, pues ¿por qué no exponerlo, no? Y debatirlo entre nosotros mismos. Al fin de cuentas, el que único beneficiado va a ser el paciente. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Sí, es correcto. Tiene que ser esto multidisciplinario, y es aquí donde vienen varios factores que le van a ayudar al niño, desde las psicólogas, maestras sombras, escuela, la sociedad, familia y nosotros como médicos. Excelente. ¿Cómo sería tener un diagnóstico acertado, puesto que cada niño es diferente, por eso es un espectro? ¿Cómo podría decir como padre, decir, ese sí es un... ¿Cuáles son los indicadores de que es un diagnóstico acertado? Los indicadores de un diagnóstico acertado nos los va a dar sobre todo la evolución, ¿no? Cómo va el niño mejorando, porque sí hay niños que a lo mejor tuvieron esta condición de espectro autista y ya más adelante, a lo mejor en la adolescencia, están haciendo su vida completamente normal, pero siempre se queda un detallito, ¿no? Que es muy mínimo. Pero todo esto fue porque ya trabajaron. Entonces el niño que se detecta de forma correcta y empezamos a, ahora sí que a enseñarle estas habilidades, pues sabemos que vamos por un muy buen camino, ¿no? Excelente. Doctor, entonces, ¿cada cuánto, ya una vez acertado el diagnóstico, o sea, el niño es TEA, cada cuánto tiene que visitar el neurólogo pediatra? Ok, aquí depende mucho sobre todo de los grados, ¿no? Sabemos que en el trastorno del espectro autista hay grados, estamos desde, bueno, depende de la literatura que los leamos, hay uno que es 1, 2 y 3, hay otro que es 0, 1, 2 y 3, entendiendo que el 1 a lo mejor es el que no necesita tanto ayuda, el 2 es el que necesita ayuda de forma significativa y el 3 es el que definitivamente es completamente dependiente, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente veo yo a los niños? Si es un niño que a lo mejor no iniciamos tratamiento farmacológico, con el puro seguimiento con su psicólogo, sus terapias, y cada 3 meses, incluso una vez al año, ¿no? Dependiendo de la evolución. Si es un niño con tratamiento farmacológico, de inicio a las 3 semanas, al mes, y ya posteriormente cuando le agregamos una estabilidad conductual, cada 4, cada 5 meses, obviamente con la finalidad de quitar y retirar el medicamento, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito esta parte, el medicamento farmacológico? Usted, o sea, en pocas palabras, usted se encarga de, dado el caso del niño, dar un medicamento farmacológico. ¿Cómo Sí, qué sería o en qué consiste? depende de la sintomatología del paciente. El niño con trastorno del espectro autista puede llegar a tener múltiples afectaciones, ¿no? Trastornos del sueño, son niños que se duermen a la 1 de la mañana, se despiertan a las 3 de la mañana y de ahí ya no paran hasta otra vez a la 1 de la mañana. Eh, Hay niños que tienen trastorno conductual, muerden, se pegan, llegan a golpear a otros niños, golpean a los papás, no porque sean agresivos, sino que simplemente su forma de expresar esa situación o es su forma de comunicación, ¿no? Ahí es donde intervenimos con medicamentos que me vayan a moderar la conducta. Entonces, si es trastorno del sueño, si es cuestiones conductuales, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también se puede iniciar tratamiento farmacológico. Epilepsia, se ha asociado que el 20% de los pacientes con trastorno del espectro autista pueden llegar a tener epilepsia y ahí también tenemos que intervenir. Muy bien, todo esto es medicamento controlado. La mayoría. La mayoría es medicamento controlado. Hay otros que, o sea, son de libre venta, que se venden sin receta, pero que siempre, hablando del paciente pediátrico,
hay que recordar que siempre las dosis las calculamos en base al peso del niño, ¿sí? Eso es súper importante porque no podemos ni tenerlo con una dosis muy alta para el peso porque lo intoxicamos, ni una dosis muy baja porque no vamos a ver ningún efecto. Muy bien, entonces muy importante recalcar que todo esto es bajo su supervisión. Exacto, sí, tanto de nosotros y obviamente nosotros vamos informándole a los papás qué efectos adversos pueden ver en casa, qué cuidado tener y sobre todo pues el resguardo, ¿no? El medicamento ahora sí que es completamente responsabilidad de los papás. Sí, y totalmente responsable no decir, ay, pues mi hijo necesita dormir y ir a comprar pastillas para el medicamento nomás porque sí, Sí, sino no. que realmente es bajo su supervisión por la situación, ¿no? Sí, sí, claro, y esta cuestión del medicamento, qué bueno que tocaste el tema, todavía es un mito, un tabú que los papás, se entiende, tenemos miedo cuando dicen tu hijo necesita medicamento, se tiene mucho miedo, pero de verdad que cuando vamos de la mano y hacemos equipo, no hay por qué temer y al contrario, empiezan a ver los beneficios del tener a un niño con tratamiento farmacológico, no es un niño que vayamos a tener, las palabras más frecuentes que me encuentro aquí, que lo tengamos drogado. Drogado, sí, yo también sí, decía, sí. no, no, me acuerdo que yo escuché de que no, es que lo van a tener drogado, y yo, ¿cómo? Pues uno se asusta, ¿no? De que Claro. hay, ¿cómo? No, o sea, no. Sí, que va a estar drogado, que va a estar dormido todo el día, que no va a aprender, que muchos tipos de calificativos que en realidad no son, ¿verdad? Claro. Muy bien, doctor, ¿algún mensaje para nuestra audiencia? Sí, claro que sí. En primera, pues bueno, invitarlos a todos a que tengamos este conocimiento del trastorno del espectro autista, que aquí es donde debería de encajar la verdadera inclusión, ¿no? Un niño con trastorno del espectro autista es para que lo abracemos entre todos, no para hacerlo a un lado o lo veamos con ojos de pobrecito, ¿no? Al contrario, hay que arrastrarlo con nosotros y que vayamos al parejo todo. Sí, siempre, si detectan algo anormal en sus hijos, acudir de forma temprana a una valoración, ya que esto puede cambiar muchísimo el pronóstico. Es de suma importancia también que siempre, es algo que yo ahora he notado que llegué aquí en Ensenada, por favor, verifiquen que quien vaya a revisar a sus hijos sean neurólogos pediatras certificados, ¿sí? Cambia mucho un diagnóstico de un neurólogo adultos a un neurólogo pediatra. Entonces, esas cuestiones son muy importantes, pero sí al trastorno del espectro autista no hay que tenerle miedo, no hay, cuando hacemos el diagnóstico, ahí no se acaba la vida, más bien empieza un gran mundo diferente por qué descubrir, mucho trabajo, pero que al final de cuentas estos niños son súper inteligentes, son muy amorosos, sí pueden llegar a tener sus días malos, pero siempre, siempre, siempre vamos a aprender de ellos. Excelente, qué bonito mensaje, doctor. Muchas gracias. Sus datos de contacto, doctor, ¿cómo lo pueden encontrar? En Facebook, como neurólogo pediatra, doctor Isaías Elizarrarás Castro. Y para aquí, para el consultorio, es en Consultorio Santa Amelia. El número, lo tengo por aquí. Es permítame que si no estaba... Bueno, ahí en la página de Facebook, ahí pueden encontrar el número de los consultorios. Ahí con gusto las asistentes agendan la cita y aquí los atenderemos y estamos para resolver sus dudas, ¿no? Excelente, muchas gracias por haber aceptado la invitación en este primer episodio, diagnóstico del trastorno del espectro autista del podcast Corazón Azul, doctor. No, gracias a ti, Joana, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Muy bien, recuerden escuchar nuestro podcast a través de Spotify y más plataformas. Yo soy Joana Ochoa y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Mucho Agencia de Comunicación. Nos vemos en el siguiente episodio.